El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. Hermanos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro culto virtual. Qué gusto de verles. Sabemos que es un tiempo especial, aunque sea virtual, ¿no? Cuando podemos compartir las alabanzas, cuando podemos compartir la palabra y estar reunidos, aunque sea virtualmente, de alguna forma. Jesús está con nosotros, esto sí lo sabemos. Quiero agradecer a todas las personas que participaron en el culto de aniversario la semana pasada. Creo que tuvimos un tiempo especial con la participación de los niños, de los adolescentes, con la prédica, con los saludos. Realmente un tiempo bien bonito por el cual damos gracias
a Dios. Dios es fiel, ¿no es cierto? Pude compartir en la reunión de oración hace un par de semanas unas palabras de Lamentaciones, los versos conocidos del capítulo 3 y versos 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y bueno, estamos diciendo que sí, de alguna forma nosotros también podemos testificar, ¿no?, de las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Cuando uno lee este capítulo en Lamentaciones y uno lee los versículos que vienen antes, uno se da cuenta que las circunstancias en que el profeta Jeremías escribió estas palabras no eran tan alegres, ¿no?, sino tiempos de la destrucción de Jerusalén, tiempos de mucho sufrimiento, dificultad, tristeza, pero aún en estas circunstancias él afirma que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada iglesia que celebra un aniversario, cada pareja que también celebra un aniversario, puede decir que tiene sus altibajas, ¿no? Esto sí es normal, pero Dios no varía, no hay cambio de sombra con Él. Él es lo mismo ayer, hoy, mañana, para siempre, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, en este nuevo día, ¿no?, de la vida de la Iglesia de Filadelfia, damos gracias a Él, que podemos confiar en Él, que nunca cambia y que siempre está con nosotros. Entonces, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estar reunidos, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta gran confianza que nos das, Señor, que aunque nosotros podemos cambiar nuestro estado de ánimo, nuestro compromiso, pero tú no, tú eres lo mismo siempre. Y gracias, Señor, que cada mañana podemos mirar a ti y decir que tus misericordias están nuevos cada mañana. Ponemos, Señor, con esta confianza, este culto en tus manos. Pedimos, Señor, que tú lo uses como tú sabes hacer y que sea de mucha bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bueno, primero antes de empezar ya con la edición de este domingo, vamos a recordar un poco de lo que hablamos la semana pasada en la anterior clase. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, para poder nosotros acordarnos o más o menos lo que hablamos la semana pasada en la clase anterior, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué era lo único que debían tomar los israelitas de Jericó? ¿Qué debían guardar ellos? A ver, el oro, la plata, los utensilios de hierro y de bronce, ¿no? Pero, ¿qué objetos tomó Acán? ¿Y qué hizo con esos objetos Acán? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué hizo? A ver, por ahí, una linda ropa de colores, ¿no? También tenía monedas de plata. Pero, ¿qué consecuencias trajo la desobediencia? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, yo sí me acuerdo cuál fue su castigo. Porque todos los israelitas fueron castigados de la manera de que cuando ellos se enfrentaron a los hombres de Jai, ellos fueron derrotados. Y Acán también tuvo otro castigo, pero ya con su familia. Acán y su familia fueron castigados por desobedecer a Dios. Pero luego Dios le habló a Josué, le dijo nuevamente de que Josué le dijo así: no tengas miedo ni te desanimes. Lleva a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Jai. Y esta vez sí, ustedes van a ganar la batalla. Eso le dijo Dios a Josué. Y tal como lo dijo Dios, así sucedió. Ellos ganaron la batalla. Pero ustedes, a ver, cuenten, ¿cuántas ciudades ya habían derrotado los israelitas? Ya habían entrado en las ciudades. A ver, eran 2. Pero ¿cuáles eran esas 2? A ver, ustedes, ¿qué hemos estado hablando? ¿Cuáles eran?
Jericó y Jai. ¿Y quién les había ayudado a ellos? A ver, díganme ustedes. Dios nos ayudó. Ya que hemos repasado un poco de lo que hablamos la semana pasada, vamos a empezar con la lección del día de hoy. Ustedes, a ver, vamos a empezar. Cuando los reyes de los pueblos ya de Canaán se habían enterado, ¿no?, que los israelitas ya habían derrotado a Jericó y Jai, ellos se pusieron de acuerdo, porque ellos querían ya pelear contra Josué y los israelitas, pero los gabonitas tenían un plan ya. Pero este plan no se trataba de que ellos iban a atacar a los israelitas, sino que ellos los iban a engañar, que era muy diferente. Entonces lo que hicieron estos gabaonitas, ellos agarraron ahí una ropa así vieja, y lo cortaron, ropa vieja que tenía huecos, y ellos tenían unas sandalias que ya estaban gastadas, o sea, ya no daban para más los sandalias. Entonces con eso ellos también querían engañar, pero ellos también consiguieron otras cosas. Ellos consiguieron unos asnos. Los asnos eran los que cargaban ya los costales. Por ejemplo, yo tengo un asnito y cargaban costales. Y unos cueros de vino viejo también lo tenían los japoneses. Pero también esas cosas también tenían un pan duro, que ese pan durito ya estaba siendo hecho pedacitos ya. Entonces ellos ya con su ropa, sus sandalias, con todo ya listos, los gabonitas, para engañar a los israelitas, ellos se presentaron ante Josué. En ese momento ellos se acercaron y le dijeron: venimos de un país lejano y queremos hacer un trato con ustedes. Israelitas, ellos escucharon esto. ¿Qué dijeron ellos? Están ahí quietitos, no, ellos le preguntaron: ¿por qué ustedes quieren hacer tratos con nosotros? Dice: ¿cómo sabemos que es verdad que viven lejos? Tal vez viven cerca de nosotros. Y yo le dije: y si es así, y si ustedes viven cerca, no podemos hacer ningún trato con ustedes. Pero estos gabaonitas le dijeron a Josué: nosotros queremos servirles. Queremos servirles. Pero otra vez, de nuevo, Josué les pregunta: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Pero los gabonitas respondieron: nosotros somos sus siervos y venimos de un lugar que está muy lejos de aquí. Dijeron: hemos escuchado cómo Dios los ayudó para que ustedes salieran de Egipto, cómo Dios los ayudó para que conquistaran. Le dijeron que las personas así de su ciudad les había enviado para que ellos hicieran un trato con los israelitas. Entonces ellos, los gabonitas, así inteligentemente le dijeron: cuando nosotros salimos, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, por el camino largo que hemos recorrido, nuestro pan ya está duro. También le dijeron sobre los cueros de vinos. Le dijeron que sus cueros de vinos estaban llenos y nuevos, pero que eso ya estaba roto, ¿ya? Pero también le dijeron sobre su ropa, que su ropa y sus sandalias ya estaban desgastadas por ese largo viaje que ellos habían hecho, supuestamente. Pero ustedes creen, ¿lo que ellos habían dicho era cierto? No. Eso no era cierto. Los hombres de Israel, obviamente ellos comprobaron el pan, pero les faltó algo. ¿De quién debían de pedir la ayuda? A ver, ¿de quién ustedes creen que debían de pedir la ayuda? De Dios. Ellos debían pedir la ayuda de Dios. Pero Josué ya hizo el trato con ellos, con los gabonitas, y él les prometió dejarlos vivir. Y los jefes de Israel estuvieron de acuerdo, no tuvieron ningún problema, dijeron ok. Pero después de 3 días, los israelitas se dieron cuenta de algo. Y esto era que los gabonitas vivían cerca. Y que los gabonitas, la ciudad, los gabonitas solo quedaba a 11 kilómetros de Jai. Los gabonitas los engañaron, ¿verdad? Los engañaron, entonces ellos ya no podían hacer nada, porque recuerden que Josué ya había hecho un trato con los gabonitas, que les dejaba vivir en paz. Entonces ellos no podían
matarlos ni hacerlos nada porque ellos ya habían hecho un trato. Y en ese trato que ellos habían prometido, ellos juraban el nombre Dios de Israel. Josué le llamó a ellos, ¿no? Le llamó a los gabonitas, le dijo, ¿por qué nos han engañado? Y le dijeron, ¿por qué nos engañaron? Nos dijeron que eran de un país lejano. Y le dijo Josué, a partir de ahora ustedes serán los encargados de cortar la leña y cargar el agua para el templo de Dios. Entonces los gabonitas le respondieron a Josué, si mentimos fue porque teníamos miedo de perder la vida. Porque nosotros sabemos lo que el Dios de ustedes le prometió a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Él les prometió que le daría la tierra y que mandó matar a todos los habitantes, ¿verdad? Dijeron, estamos en sus manos. Haga usted lo que mejor le parezca con nosotros. Y entonces así fue como los gabonitas llegaron a ser esclavos de los israelitas. Pero cerca de la ciudad de Gabaón había 5 ciudades más. Pero cuando los reyes de estas ciudades escucharon que los gabonitas habían hecho un trato con Josué, ellos tenían miedo. Entonces, cuando ellos tenían miedo, mandaron a todo su ejército a Gabaón para destruir Gabaón. Entonces en ese momento los gabonitas lo que hicieron era mandar un mensaje a Josué. ¿Y qué decía el mensaje que le mandaron a Josué? Decía, vengan, ayúdanos, los 5 reyes se han unido y nos están atacando. No nos abandonen, sálvenos. Pero esta vez Josué sí le pidió ayuda a Dios y Dios le dijo, vayan sin miedo porque yo les daré la victoria. Entonces en ese momento Josué mandó al ejército, fueron con todo su ejército a pelear con los 5 reyes que estaban ahí. Eran 5 tropas que estaban ahí contra una que eran de los israelitas. Pero lo que no tenían esos 5 reyes era de que Josué estaba con Dios. Entonces Dios ayudó a Josué. Dios mandó una lluvia de granizo de hielo y entonces esta lluvia de granizo mató más que los israelitas mismos peleando y luchando. Y Josué oró a Dios, dijo, sol y luna, deténganse. Y el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que Israel ganó la batalla. Dios escuchó los ruegos de Josué y entonces ayudaba a los israelitas, a su pueblo. Pero, ¿qué pasó cuando Josué no buscó, no oró y no buscó en realidad la ayuda de Dios? Ellos fueron engañados por los gabonitas, ¿verdad? Pero la diferencia es de que cuando Josué oró, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia? De que ahí él oró y Dios lo ayudó, ¿verdad? Josué se equivocó al no contarle a Dios. Eso de los gabonitas, ¿verdad? Pero al final Josué oró. Y la pregunta, ¿dónde podemos encontrar la ayuda de Dios? La ayuda de Dios la podemos encontrar leyendo la Biblia, tal vez orando con Dios, con Él mismo nos podemos orar, pero nosotros podemos orar siempre para que Dios nos pueda ayudar día tras día para que nosotros podamos tomar unas buenas decisiones, igualito que Josué. Cuando él oró, él ganó la batalla. Igualito debemos hacer nosotros. Bien chicos, hasta aquí la lección de hoy y nos vemos la otra semana. Bien chicos, ahora vamos a empezar a memorizar el texto del día, el versículo del día de hoy. Eso es para los grandes, ¿ok? Dice, busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas, y Él dirigirá tus caminos. Proverbios 3:6. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas, y Él dirigirá tus caminos. Proverbios 3:6. Bien chicos, ¿y por qué tenemos
una gota de agua, un sol y una luna. ¿Por qué tenemos estos tres? Sí, exacto, porque fue lo que Dios usó para que los israelitas ganaran la batalla contra los 5 reyes. Aunque Josué no le pidió primero ayuda a Dios, luego Josué se dio cuenta de su error y le pidió a Dios que lo ayudara. ¿Y ustedes para qué necesitan ayuda? Tal vez para ayuda para que puedan tomar buenas decisiones, ayuda también para que puedan esforzarse en obedecer a mamá, a papá, ayuda tal vez para ya no mentir, ayuda para ser un poco más responsable en las cosas. Y cuando necesitamos ayuda de alguien para tomar buenas decisiones, ¿a quién sería que deberíamos de pedir ayuda? ¿A quién deberíamos de pedir ayuda cuando necesitamos tomar una buena decisión? ¿A quién pediríamos ayuda? Exacto, sí, a Dios. A Dios le tenemos que pedir ayuda para nosotros poder tomar una buena decisión en nuestras vidas. Bien, chicos, acuérdense de los tres, que es la gota de agua, el sol y la luna. La gota de agua busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas, y Él dirigirá tus caminos. Proverbios 3:6. Bien, chicos. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie de estudios en base de la carta de Pablo a los Efesios. Pero el hecho de que estamos estudiando Efesios no significa que nos estemos olvidando de las 9 marcas de una iglesia saludable. Más bien, la idea es avanzar tomando en cuenta las lecciones que hemos estado aprendiendo. La primera de las nuevas marcas era la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar la carta de Efesios en detalle, con el fin de saber qué Dios decía
primero a los de Éfeso, para que luego podamos saber qué Dios está diciendo a nosotros en Lima en el siglo XXI. Queremos ser nutridos por la palabra y por eso nos vamos a quedar en una sola carta en vez de ir saltando de un libro a otro de la Biblia. A veces recibimos fotos de personas que dicen: acabamos de ir a un restaurante para una comida en que puedes probar muchos platos diferentes. Y luego vienen las fotos, cada una de un plato grande con una cucharadita de comida en el medio. Pero Dios nos ha dado la Biblia para nuestro alimento espiritual. Y cuando escuchamos una prédica, es importante ser servidos una buena comida y no solo un piqueo. Entonces, en lugar de saltar de un lugar a otro en la Biblia, pasaremos bastante tiempo en Efesios, revisando esta carta de manera expositiva, con la intención de estar bien y saludablemente nutridos. La segunda marca de una iglesia saludable era la teología bíblica, que significa las enseñanzas centrales de la Biblia. Esto es realmente importante porque si no sabemos cuáles son las verdades centrales de la palabra, ¿cómo podemos saber lo que creemos? ¿Y cómo podemos compartir lo que creemos con los demás? En Efesios, Pablo destaca la importancia de la muerte y de la resurrección de Jesús. Estas son enseñanzas centrales. Ahora, seguramente todos los cristianos creen que Jesús resucitó de entre los muertos, pero no es así. Hay muchos llamados cristianos que asisten a sus iglesias e incluso algunos de ellos son pastores, pero que no creen en la resurrección de Jesús. Argumentan que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. En otras palabras, son personas que toman para sí el derecho de decidir qué es la palabra de Dios y qué no. Ellos mismos eligen qué guardar y qué rechazar. Ellos dirían que nuestra experiencia de la vida nos dice que las personas muertas no vuelven a vivir. Así que Jesús tampoco volvió a vivir. Así que está bien no prestar atención a aquellas partes de la Biblia que dicen otra cosa. ¿Te imaginas una iglesia donde la mitad de los miembros creen en la resurrección de Jesús y la otra mitad no? Sería como un equipo de fútbol en que la mitad del equipo intenta hacer goles en este arco y la otra mitad en el arco por ahí. Entonces, necesitamos saber lo que creemos. Y en las doctrinas centrales, en las enseñanzas centrales, tenemos que estar como iglesia de acuerdo. Esto es fundamental. Si no estamos de acuerdo en las cosas básicas y más importantes, entonces somos una iglesia dividida. Y una iglesia dividida no es una iglesia saludable. ¿Cómo aprendemos lo que enseña la Biblia? Bueno, hacemos cosas como las que estamos haciendo ahora con estos estudios de Efesios. Dios mediante, escucharemos cada domingo la palabra de Dios predicada fielmente y además estudiaremos juntos durante la semana, como muchos de ustedes ya están haciendo. Y es por eso también que les hemos estado alentando
a contestar juntos allí en casa una o dos preguntas que surgen de las prédicas. Y haremos lo mismo esta noche. Dicho sea de paso, es probable que sea cierto que los niños y adolescentes en las escuelas dominicales en lugares como Escocia en otras épocas conocían más enseñanza bíblica que la mayoría de los adultos hoy en día. Se les enseñaba a memorizar las escrituras y sabían dónde estaba cada libro de la Biblia y podían encontrarlos rápidamente. También existía una metodología llamada catecismo. Esto fue una manera de hacer que la enseñanza bíblica llegara a la mente y al corazón a través de un sistema de preguntas y respuestas. Estaba mirando uno de estos viejos catecismos de hace más de 300 años y que usa palabras que ni siquiera yo puedo entender, pero que han sido actualizados y convertidas en guías de estudio personales. Incluso hay una versión para niños. Ahora, en estos días, cuando la Semana Santa se acerca, vamos a saborear un poquito un catecismo para niños. Pregunta 21. ¿Qué era la cosa más importante que Jesús vino a hacer? Respuesta. La cosa más importante que Jesús vino a hacer era morir por nosotros. Pregunta 22. ¿Cómo nos salva Jesús? Respuesta. Jesús vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Pregunta 23. ¿Está Jesús muerto todavía? Respuesta. En el día domingo, después de que Jesús murió, Dios lo levantó de los muertos. Pregunta 24. ¿Dónde está Jesús ahora? Respuesta. Jesús ha vuelto al cielo para estar con su Padre. Pregunta 25. ¿Por qué Jesús nos envió al Espíritu Santo? Respuesta. Jesús envió al Espíritu Santo para tomar su lugar en nuestras vidas. Y pregunta 26. ¿Puede ser Jesús mi Salvador? Respuesta. Jesús ha prometido salvar a todos los que confíen en Él. Y por último, pregunta 27. ¿Qué pasa cuando confío en Jesús? Respuesta. Mis pecados son perdonados y Jesús envía su Espíritu a mi vida. A estas preguntas, ¿qué serían nuestras respuestas? En las enseñanzas centrales de la Biblia, tenemos que estar de acuerdo. Ahora, algunas preguntas más que tenemos que hacer y contestar brevemente. Número 1. ¿Cuándo se escribió Efesios? Y la respuesta es que probablemente fue escrita mientras Pablo estaba bajo arresto domiciliario en una casa en Roma. Y acerca de esto leemos en los últimos versos del capítulo 28 del libro de los Hechos. Unos 30 años después de la resurrección de Jesús y unos 5 o 6 años antes de la muerte de Pablo. La segunda pregunta es, ¿quién escribió la carta de Pablo a los Efesios? Sí, me escucharon bien. ¿Quién escribió la carta de Pablo a los Efesios? Bueno, la respuesta parece obvia, ¿no es cierto? Pablo. Para nosotros, esta carta suena como Pablo, tiene el sabor de Pablo, hasta se podría decir, huele a Pablo. La respuesta es Pablo, pero hay personas que optan por diferentes opiniones. Acerca de estas personas, un comentarista ha dicho, la necesidad de demostrar sus argumentos cae sobre aquellos que niegan la autoría de Pablo. La tercera pregunta es un poquito más complicada para contestar. ¿Para quiénes escribió Pablo su carta? ¿Para quiénes escribió Pablo esta carta a los Efesios? Y bueno, la respuesta no es tan fácil como podríamos pensar.
¿Por qué? Porque, bueno, por una razón. La copia más antigua que existe de esta carta data desde el segundo siglo después de Cristo y no menciona nada de los efesios, solamente dice a los santos. Hay otros manuscritos también importantes que no incluyen una referencia a los efesios. Y si tomamos en cuenta lo que dijo un señor que se llamaba Marción, que era un hereje que vivía en el segundo siglo, cuando él habló de esta carta, él decía que era la carta a la iglesia de Laodicea. Entonces, ¿cómo podemos sacar una conclusión? Una teoría es que la carta a los Efesios era una de estas cartas que Pablo escribió para ser leída en varias iglesias. Una carta que los cristianos pasarían de iglesia en iglesia, y una de estas iglesias era la iglesia de Éfeso. Entonces llegamos a la cuarta y la más importante pregunta: ¿de qué se trata esta carta? ¿De qué se trata? Tres puntos. Punto 1. Se trata de la iglesia. Y como ustedes bien saben, esta palabra iglesia no se refiere a un edificio, ni tampoco a una organización, ni a una denominación. Se trata de las personas que han depositado su confianza en Jesús. Personas que juntas conforman lo que se ha descrito como la nueva humanidad. Déjenme leerles lo que ha dicho un comentarista acerca de lo que Pablo enseña en esta carta. El propósito eterno de Dios es crear a través de Jesucristo una nueva humanidad que se destaca contra el fondo oscuro de un mundo individualista y sectario. La nueva sociedad de Dios se caracteriza por la vida en lugar de la muerte, la unidad y la reconciliación en el lugar de la división y el aislamiento, la rectitud en el lugar de la corrupción y el amor y la paz en el lugar del odio y las contiendas. Por supuesto, la nueva humanidad transformada está formada por individuos nuevos y transformados. Ojo, esto significa usted y yo. Y por eso el tema de nueva creación es muy importante en esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 2 y el versículo 10, Pablo dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Por supuesto, una nueva humanidad tiene que vivir de una manera nueva y distinta. La preocupación de Pablo en Efesios es que nos demos cuenta de la magnitud de las bendiciones que son nuestras en Cristo. Dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Pablo mismo ora para que Dios abra los ojos de nuestro corazón. En otras palabras, Pablo ora para que como cristianos podamos comprender plenamente todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y luego nos exhorta a vivir de tal manera que nuestro estilo de vida sea una proclamación de quiénes somos y de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Sin Cristo, la humanidad va yendo a la muerte y la destrucción, pero nosotros no.
Nosotros vamos en la dirección opuesta. Somos la nueva humanidad de Dios. Punto 2. ¿Cómo llegamos a ser la nueva humanidad de Dios? Respuesta: por la gracia de Dios y porque Jesús hizo lo que hizo. Debido a Jesús y su obra redentora, ahora estamos en Él, y su vida y la nuestra están intrínsecamente unidas. Jesús resucitó de la muerte, y Dios resucitó a nosotros también, de la muerte espiritual de nuestras vidas anteriores. Jesús fue llevado al cielo y fue sentado a la diestra del Padre. Y adivinen qué, nosotros estamos ahí también con Él. No lo estoy inventando, lean Efesios 2:6. Nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Punto 3. ¿Cómo estamos unidos con Cristo? Respuesta: somos su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, nosotros, como ha dicho John Stott en su comentario, debe demostrar de manera clara y visible la realidad de esta nueva creación de Dios. Primero por la unidad y diversidad de nuestra vida en común. En segundo lugar, por la pureza y el amor de nuestro comportamiento diario. Luego por la sumisión mutua y el cuidado de nuestras relaciones en el hogar. Y finalmente, por nuestra estabilidad en la lucha contra los poderes y autoridades del mal. Aquí John Stott se refiere a la armadura de Dios y nuestra guerra espiritual con los huestes de maldad en los lugares celestiales. Hay mucho más por decir, pero así vamos a terminar esta introducción a Efesios para considerar la introducción que escribió Pablo mismo en los versos 1 y 2. Y luego, después de 1 o 2 breves comentarios, terminaremos y pasaremos a las preguntas para la discusión. Pablo dice en los versos 1 y 2 del capítulo 1 de su carta: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, a fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. En primer lugar, en el verso 1 tenemos el saludo estándar que Pablo usa a menudo en sus cartas, dejando claro desde el principio quién es el que escribe. Les habla como uno con autoridad apostólica que le fue dada después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y está escribiendo a un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado por Dios para propósitos santos. Personas que están siendo fieles a su llamado como seguidores de Jesús. También está escribiendo a grupos de cristianos a lo largo de los tiempos e incluso a nosotros en Lima, Perú. Y luego, en el versículo 2, encontramos la gran declaración de las palabras gracia y paz. Gracia significa misericordia inmerecida, que se nos mostró cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, experimentó en la cruz la separación de Dios que habría sido nuestro destino eterno. Y lo hizo
para que nosotros pudiéramos, por medio de Él, estar en una relación correcta con Dios. Una relación en la cual Dios nos acepta como sus hijos adoptivos y estamos en paz con Él. Paz. La paz con Dios, pero también la paz que se extiende, por supuesto, y existe entre nosotros, como los miembros que somos del cuerpo de Cristo, de la Iglesia y de la nueva humanidad de Dios. Realmente nos hace pensar, ¿no es cierto, Iglesia Filadelfia? Porque esto es lo que somos, por lo que Jesús hizo. Y sabemos que es verdad, porque la Biblia nos lo dice. Somos la nueva humanidad de Dios, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, una gente transformada por la gracia de Dios que ahora está en paz con Él y lo muestra por su manera de vivir. Ahora, unas preguntas para conversar por unos 5 o 10 minutos o más si quieren, y luego podemos escuchar la última canción que también nos habla de la gracia de Dios. Dios les bendiga, hermanos, hasta la próxima semana. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué
grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.